día lunes 7, es un buen número, ¿ah? ¿Siete? El 7 en general, lunes 7 de marzo, hay harta confianza que hoy día vamos a tener un bonito día. Ya la frescura de la mañana poquito a poquito va disipándose. Yo creo que vamos a tener un mediodía un poquito más cálido. Para aquellas personas que se levantaron tempranito hoy, probablemente se encontraron con una mañana bien fresca, pero poco a poco ya esta jornada se va tornando todavía de verano. Recordemos que tenemos hasta el 21. Sí. Hasta el 21. Ah, los últimos días de verano. Oye, Romy, en general, Chile ha estado, hoy día yo diría que los últimos años expuesto a muchos cambios que van claramente en beneficio de las personas. Hemos observado algunas reformas, algunas leyes que buscan precisamente apuntar a definir soluciones, mejor calidad de vida y también un poco más de un escenario más claro para las personas. Y entre ellos está la ley de inclusión. Así es, habíamos estado conversando de esta ley que la verdad ha traído hartos comentarios, hartas dudas, y nosotros queremos conocer más en detalle. Hoy día vamos a saludar a Marisa Tima, quien es contadora auditor de la Universidad de Concepción. Marisa, bienvenida. Bienvenida, Marisa. Muchas gracias, Joseph. Muchas gracias, Romina. Bueno, la verdad es que Joseph lo decía, y en general la ley de inclusión es algo que ocurrió, no quiero decir de un momento a otro, porque sí había información al respecto, pero a muchos los tomó por sorpresa. Hay padres apoderados que no entendían muy bien, los mismos alumnos, y nosotros queremos saber en qué consiste en concreto y cómo nos afecta a nosotros también. Mira, la ley de inclusión es una de las leyes que se están tramitando en esta reforma educacional que está en curso. Y tiene tres pilares fundamentales. Uno que pone fin al lucro, fin a la selección y fin al copago. Pero es una ley que va a ir, entró en vigencia ahora el 1 de marzo, pero que se va a ir aplicando en forma gradual. Claro. La adaptación tiene que ser progresiva. Progresiva, porque, sí. como ya lo decíamos, yo creo que muchas personas, bien lo decía la Romy, ¿no? La escucharon, saben de que hay una ley de inclusión, sí, pero ¿cuáles son los alcances? ¿Qué significa? ¿Cómo me cambia la vida finalmente por esta nueva ley? Sí. Y eso quizás a lo mejor desde la génesis de la ley la podríamos ir explicando paso a paso para que ojalá quede lo más claro posible. Sí. Mira, yo creo que a los que más les cambia la vida con esta ley es a los sostenedores de los colegios subvencionados. Porque es una ley que, en primer lugar, para dar paso a esto del fin de la selección, elimina todo requerimiento de documentos relacionados con seleccionar los alumnos, como por ejemplo certificado de matrimonio de los papás. Ya no podrán pedir que acrediten el sueldo, por ejemplo, de los papás. En algunos casos religión, ideología. Exactamente, ni discriminaciones por ideologías religiosas o culturales, estado civil de los papás, o en fin, o de rendimiento incluso, de rendimiento académico. Claro, las famosas pruebas de selección. Exacto. Sin embargo, va a depender mucho, o sea, los sostenedores van a tener la posibilidad, sí, de seleccionar por lo menos un 30% de las vacantes en caso de que el proyecto educativo del colegio sea específico. Te invento, o te pongo un ejemplo. Por ejemplo, un colegio que quiera poner énfasis en temas de rendimiento académico o de rendimiento deportivo o religioso. Entonces, si en su proyecto educativo está definido esto, podrá seleccionar al menos el 30% de sus vacantes a alumnos que tengan características. Pero eso tiene que estar estipulado. Estipulado, por eso de ahí la importancia de construir un proyecto educativo adecuado. Claro. Porque va a permitir no solo poder seleccionar el 30% de sus vacantes, sino que además gastar los recursos en eso. Marisa, en términos súper generales, y yo quiero recordar un poco lo que pasaba hasta antes de esta ley, siempre una gran crítica era que muchas veces el niño sufría, ya sea cierto la falta de aceptación o los problemas por situaciones que podían perfectamente ocurrir con los padres. ¿Me refiero a qué? Como lo mencionamos nosotros en algún principio, padres separados. En algunos colegios tomaba la determinación que al no cumplir con ciertos requerimientos que eran parte un poco del reglamento interno del colegio, el niño era o apartado o no era ingresado al colegio. Y uno decía, claro, apelando al sentido común, ¿qué culpa tiene el niño? ¿Qué pasa, cierto, con esta garantía de que el niño pueda efectivamente ingresar a un colegio? ¿Eso queda solventado ya? Hoy día se apela precisamente al niño más que lo que pueda ocurrir, ¿cierto, con su historial familiar. Exactamente, o sea, yo creo que el espíritu de la ley es que el niño no sea discriminado. Sin embargo, también va a ser importante que los papás se enteren de cuál es el proyecto educativo.
Porque si el proyecto educativo es que un colegio religioso, por ejemplo, católico, apostólico, romano, en fin, bueno, y yo voy a poner mi hijo ahí, tengo que saber y aceptar que la educación que va a recibir es con un tinte religioso católico. Pero Marisa, ahí, y si pudiésemos definir, porque efectivamente está lo que es la legislación, ¿cierto? Que es superior a cualquier reglamento interno, pero los reglamentos internos existen por algo. Un colegio podrá determinar efectivamente, quizás dando el ejemplo religioso, que a lo mejor nosotros predicamos, ¿cierto?, la religión católica, y los alumnos que ingresen acá tendrán que profesar la religión católica. No necesariamente, pero sí aceptar que van a haber clases de religión, claro, que va a haber a lo mejor preparación a la primera comunión, en fin. O sea, de cierta manera se toma desde el punto de vista del contrato. Si los padres están aceptando ingresar a los alumnos a un colegio determinado, es porque tienen que acatar que exista el que hay un proyecto educativo que tiene esa definición y que hay un reglamento interno que tiene normas relacionadas con eso. Pero, por ejemplo, quizás hilando fino en ese ejemplo, un padre que no es católico, que su niño ellos aceptan el contrato, el niño ingresa, ¿el niño podría perfectamente ausentarse de la clase de religión? Sí, claro. Previo sabiendo, sí, que existen. O sea, existe también esa como flexibilidad. Hay flexibilidad, sí. ¿Y qué pasa en términos concretos, que era lo que a muchos les preocupaba y que en general era más bien el tema más cotidiano, que tenía que ver con el uniforme, con el largo del pelo de los alumnos, incluso hasta se llevó a lo más específico del uso de aros, claro, qué sé yo, sí. Las joyas, esmalte de uñas en general, todo ese tipo de cosas que si bien son detalles, son cosas menores, entre comillas, quizás, claro, pero hay padres que sí se veían preocupados por eso desde el punto de vista de lo estético, de la apariencia de los alumnos. Sí, bueno, nuevamente va a depender del proyecto educativo y de lo que salga en su reglamento escolar. En el reglamento interno de cada colegio tiene que quedar estipulado y definido qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite. Claro, pero ahora, a partir de la ley, ¿esos reglamentos tienen que sufrir algunas modificaciones? No, porque en el fondo se hablaba, por ejemplo, si es que por temas de recursos el alumno no podía llegar con el uniforme limpio, qué sé yo, el día lunes. Tendría que haber cierta flexibilidad para no generar una discriminación. Claro, pueden ponerlo en el reglamento interno, la flexibilidad que va a estar dispuesto a tener ese colegio. Claro, pero no así se podía suspender de clase, quizás una anotación negativa, sí, qué sé exacto. Pero no la pérdida de las clases. En esos aspectos va a haber mucho más flexibilidad y apertura. Pero no es solo ese el aspecto de esta ley, sino que hay un aspecto que es el aspecto jurídico que apunta al fin del lucro, que es lo que también ha preocupado mucho, sobre todo a los sostenedores, los ha tenido bien nerviosos. ¿Cómo se van a sostener finalmente estos colegios? Exactamente. Que antes cobraban y que ahora claro, ¿cómo lo van a hacer para mantener? Esta nueva ley obliga a todos los sostenedores a constituirse en organizaciones sin fin de lucro. ¿Ya? Les da un plazo hasta el 31 de diciembre del 2017. Sin embargo, de ahí para adelante, todos los colegios que van a recibir recursos del Estado van a tener que ser organizaciones sin fines de lucro. ¿Ya? Entonces, los sostenedores, lo quieran o no, tienen que adecuarse a esto. Y ahí van a tener que prepararse para poder ser organizaciones sin fines de lucro, porque la organización, valga la redundancia, la figura, claro, es distinta, tanto jurídicamente como administrativamente y como financieramente. O sea, existe un proceso de adaptación no solo para los alumnos y apoderados, sino también para el área administrativa. Claro. Porque esa, y quizás ha sido la problemática, ya poniéndonos desde el lado de los sostenedores y el temor. Recuerdo en algún minuto nosotros lo conversábamos incluso con el Ceremi de Educación, lo conversábamos también con algunos representantes también de la agrupación de sostenedores de colegio. Hay colegios que se sostienen principalmente por el cobro, ¿cierto?, de una mensualidad, y que al no existir esto, ya a partir del año 2017, ¿cómo se sostienen? Algunos colegios decían, nosotros estamos condenados a desaparecer. Desde el gobierno se han dicho que eso no sería así, que efectivamente hay un proceso de adaptación para poder estar acorde a esta nueva legislación y esta nueva forma. Esos plazos. Pero en esos plazos todavía hay un poco de incertidumbre al respecto. Ahí cada colegio va a tener que hacer un análisis financiero interno, no hay una receta. Claro. Porque hay colegios que tenían lo que se llama un copago, o sea, la cuota que le piden al apoderado, que era baja. Entonces esa va a poder sostenerse por el aporte de gratuidad que va a dar el Estado, ¿ya? Pero hay colegios que el copago era alto. Era alto, claro.
Entonces ahí ellos tienen que hacer un cambio análisis significativo. financiero si les conviene, digamos, en términos financieros, seguir como colegio de financiamiento compartido hasta el 2017. Hasta el 31 de diciembre también. ¿Sí? O será mejor que se convierta en un colegio particular pagado. Claro, definitivamente. Definitivamente. Sin recibir ya subvención, Sin recibir del subvención del gobierno. Estado. Sí. Sí, Porque- por eso esa dualidad que se generaba y que en el fondo se repercute en la mensualidad que tendrían que pagar los padres. Sí, Claro. sí. Ahora, definitivamente, y eso es lo que muchas personas tienen que ya entender, y yo creo que es bueno empezar a tratar el tema, empezar quizás a revisarlo. Estoy seguro que a través de internet uno podrá encontrar información también al respecto. La idea obviamente es que ya lo que hoy día es la educación pase a ser definitivamente de manera concreta una garantía. Y la claridad también para los padres frente a qué escenarios se van a enfrentar. Exacto. Yo por eso decía respecto a esta ley mayor, ¿cierto? Un poco, no sé si en contraposición o caminando en un mismo bandejón con los reglamentos internos de los colegios. Exacto. Y si quizás, como dice la Romy, los reglamentos internos tendrán que revisarse para ver si van acorde o no a esta nueva ley, Claro. o si tendrá que a lo mejor definir ciertos puntos para no tener que enfrentarse luego a lo mejor en un término jurídico. Claro, porque en el fondo esos reglamentos internos no pueden pasar por sobre la ley. Exacto. No, pues, o sea, tú has dado el clavo, Joseph, o sea, ¿cómo prepararse para esta reforma Y hay- que viene? hay tiempo. Hay tiempo. Primero que nada es definiendo el proyecto educativo y el reglamento interno. Eso hay que construir un proyecto educativo acorde a lo que el colegio quiere entregar. En segundo lugar, avanzando hacia la transparencia financiera, porque va a haber mayor fiscalización de la Superintendencia de Educación. Por lo tanto, va a haber que los colegios van a tener que tener sus cuentas bien en orden. Claro. Los recursos los van a poder usar solo en ciertas cosas que tengan directa relación con el proyecto educativo nuevamente. Entonces, de ahí también Eso la es la base. importancia de poder construir un proyecto educativo que me permita invertir los recursos en eso. Claro. Y te invento que va a ser tan importante como te doy un ejemplo súper burdo a lo mejor. Supongamos una escuela de lenguaje que tiene dentro de su proyecto educativo hacer equinoterapia. ¿Ya? Bueno, si lo tiene como proyecto educativo, podrá comprar un caballo con los recursos del Estado. Claro, porque es parte del Porque proyecto. es parte Porque de es su coherente. proyecto, es coherente con su proyecto. Y yo creo que eso, como dice usted, transparenta. A ver, el escenario ya difícilmente hay términos medios. En el caso de los colegios, ¿cierto?, que tienen financiamiento del gobierno, se sabe que tienen ese financiamiento. Sí. Y los particulares privados, si uno como padre decide finalmente pertenecer a ese proyecto, se ajustará también al proyecto que el colegio determina. Claro. Pero ya esa claridad para el apoderado, ¿cierto?, de poder saber cuál es el escenario, cuáles son las Exacto. condiciones a las cuales me enfrento y finalmente el niño dónde también va a estudiar. Generalmente los colegios tienen como requisito que los padres y apoderados al matricular sus alumnos firmen el reglamento interno como que acreditando que lo conocen, que lo han leído. Y muchos padres no le dan importancia a eso, firman nomás y ya, como un trámite. Y en general pasa con En general cuánto pasa, contratan. a mí me pasó. Yo creo que a todos nos pasa con el apuro de la vida diaria, pero es muy importante que lo analicen, que lo ¿Cuál es lean el y que vean proyecto? en qué proyecto educativo estoy incorporando a mi hija. Sobre todo ahora como con la importancia que le estamos dando a esto. Marisa, la verdad es que nosotros, creemos que es necesario realmente conversar esos temas, así que agradecido de la visita. No, muchas gracias Y poder a ustedes. aclararlo de esta manera. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Gracias. Gracias, Marisa. Bueno, este es un tema que yo creo que hoy día no va a ser la única vez que lo vamos a tratar, sin duda. Hay un camino por recorrer, como decía nuestra invitada. Hay un proceso de adaptación. Definitivamente poco a poco vamos a ir avanzando a ello y yo creo que poco a poco también va a ir quedando más claro. Así es. Oye, nosotros nos vamos a trasladar a la cocina